Estamos en Gemore Yuma Daf Yud Ches Amud Aleph 18a. La Mishnah está explicando, la Gemore está explicando cuál es el orden de las cosas que ocurrían los 7 días antes de Yom Kippur con el Kohen Gadol, con el sumo sacerdote. De vuelta, 18a, estamos en la Mishnah. La Mishnah dice así: le daban al sumo sacerdote 2 ancianos de los ancianos del juzgado, o sea que sabían las leyes, etcétera, para que lean frente a él todo el orden de lo que ocurría en el día de Yom Kippur, para que esté entrenado en lo que iba a ocurrir en Yom Kippur. Y le dicen así: Ishi Kohen Gadol, mi señor sumo sacerdote, creo a Tobe fijo, lee vos con tu boca, Shema Shochachto, quizás te olvidaste, o Shema lo mato, o quizás ni siquiera aprendiste. Entonces lee para estar entrenado y saber bien qué va a ocurrir en Yom Kippur. Erev Yom Kippurim, Shachris, el día anterior a Yom Kippur, a la mañana, Ma'amidi Noisei Beshar Mizrach, lo paraban al Kohen en el portal del este. ¿Qué significa el portal del este? Tenemos en el Beis Hamikdash mismo, en el templo, esta puerta que se encuentra aquí abajo, en el dibujo, es el Shara Mizrach, es el portal del este. Lo paraban al Kohen Gadol en ese lugar, en el portal del este. El lugar en donde el Kohen Gadol dormía se llamaba Lishkas Paredrin, está a la derecha. Lo sacaban de ahí después de que leyeron, estudiaron, etc. Lo llevaban al Shara Mizrach, al portal del este. Y ahí, ¿qué hacían con el Kohen Gadol en ese lugar? Dice la Mishnah así: el día anterior de Yom Kippur de la mañana, lo paraban en ese lugar. Y pasaban frente a él animalitos. Parim son toros, Eilim significa carneros, Ukvasim son ovejas. ¿Para qué le mostraban tantos animalitos? Que para que reconozca y esté acostumbrado a los trabajos, porque en el día de Yom Kippur iba a tener que hacer varios korbanes, varias ofrendas. Todos los 7 días que el Kohen Gadol se quedaba en Lishkas Paredrin, como dice al comienzo de la Mishnah, en la primera página, no evitaban darle comida, bebida, etc. al Kohen Gadol. Erev Yom Kippurim, pero el día anterior a Yom Kippur, Im Hashecha, mientras se iba llegando a la tarde de la tarde de Yom Kippur, es el atardecer del día anterior a Yom Kippur, no le dejaban comer mucho, porque la comida trae el sueño y no querían que el Kohen Gadol se duerma. ¿Por qué no querían que el Kohen Gadol se duerma? O sea, que el Kohen Gadol el día de Yom Kippur estaba extremadamente cansado porque la noche anterior no durmió. ¿Por qué no querían que duerma? No vaya a ser que vea una emisión seminal, etcétera, y esté impuro. Como habíamos estudiado en la primera Mishnah también, que preparaban incluso otro Kohen Gadol, otro sumo sacerdote, o sea, un suplente del sumo sacerdote, por las dudas, por si estaba impuro, etc. Esta es la Mishnah. Tiene sentido que quizás el Kohen Gadol se haya olvidado de las leyes de Yom Kippur. Lejai quiere decir que acepto. El Hashem alei lamad, pero la Mishnah dice que quizás se olvidó, eso vale, pero quizás no estudió. ¿Cómo es un Kohen Gadol amaharetz, por así decir, ignorante, que no estudió? Minum que gavna, ¿acaso nombramos un Kohen Gadol, un sumo sacerdote de este estilo, que no estudió y no sabe de lo que está hablando? Veataña, ¿acaso lo aprendimos en una braisa? Lo siguiente, HaKohen HaGadol Mechav, la Torah dice que el sumo sacerdote era más elevado, más grande, por así decir, que sus hermanos, Mei Echov, que sus hermanos, porque evidentemente estaba en un nivel espiritual superior. Pero también se puede entender el versículo HaKohen HaGadol Mei Echov, de sus hermanos, no que sus hermanos, no es que era más grande que los hermanos, sino que de los hermanos se hacía más grande. ¿Qué quiere decir esto? Sheyeh Gadol Mei Echov, Bekoyach, Benoi, Bechochma u Beoisha, que sea más grande que sus hermanos en fuerza, en belleza, en sabiduría. Y acabamos de decir en la Mishnah que quizás Shemalai Lomad, que quizás este tipo no estudió, pero tenía que ser más grande y más importante que sus hermanos en sabiduría también. Uve Oisher, y también en riqueza. Continúa la braisa. Otros dicen: ¿cómo sabemos que si el Kohen Gadol no tiene riqueza, conocimientos o lo que sea, que sus hermanos Koyanim lo engrandecen, le enseñan, le dan riquezas? Talmud Loimar, vean, por eso la Torah dice:
el Cohen grande, sumo sacerdote de sus hermanos, no que sus hermanos. Gadleyu Mishelachov, engrandecelo de sus hermanos. Punto. Entonces, la Mishnah dice que este Cohen quizás se olvidó. ¿Se olvidó? Ok, puede ser que se olvide. Pero que no estudió. Si hay una braisa que dice claramente que tenía que ser más sabio que los otros Koyanim, entonces es una contradicción entre la Mishnah y la braisa. Omar Rav Yosef lo ikasho. Dice Rav Yosef, no es un problema. Kan be Mikdash Rishon. La braisa está hablando de la época del primer Beis HaMikdash, el primer templo. Que efectivamente los Koyanim Gdoilim, los sumos sacerdotes, eran más sabios que sus hermanos Koyanim. Kan be Mikdash Sheini. Y la Mishnah está hablando de la época del segundo Beis HaMikdash, el segundo templo. ¿Cómo sabés que en el segundo templo los Koyanim Gdoilim, los sumos sacerdotes, no eran tan elevados, por llamarlo de alguna manera, como en la época del primer templo? De Omar Rabasi, porque dijo Rabasi lo siguiente: Tirkeva de dinarei, un tirka es una medida de dinarim, de monedas de oro, o sea, mucho dinero. Ayala le Marta Bas Baitois, le trajo Marta Bas Baitois, es una mujer, que era una viuda que tenía muchísimo dinero en Jerusalén. Esto es en la época del segundo Beis HaMikdash. De hecho, este mismo personaje, Marta Bas Baitois, aparece en la época de la destrucción del segundo Beis HaMikdash, en una historia larga y famosa que aparece en Masejes Gittin, en otro lugar en la Gemara, en Perek Hanizakin. Ahí aparece Marta Bas Baitois, tenía muchísimo dinero. Entonces, esta mujer, Marta Bas Baitois, trajo muchísimo dinero. ¿A quién? A Yanai Malko, al rey Yanai, que hubo muchos Yanai Amelech, no hubo uno solo, hubo uno que asesinó a un montón de Jajomim, de sabios. Este es otro, sea como fuere, era el rey de la casa de los Hashmonaim. Los Hashmonaim eran Koyanim, eran sacerdotes, que aproximadamente 200-250 años antes de la destrucción del Beis HaMikdash, el segundo templo, son los que hicieron la revuelta contra los griegos, y en la época de Hanukkah, y nos dieron, por así decir, la fiesta de Hanukkah, con las velas y con la menorá y el aceite, etc. La cuestión es que con el pasar del tiempo se fueron corrompiendo, se quedaron en el reinado cuando no les correspondía. Esto es una historia muy larga que no viene ahora al caso. La cuestión es que hubo muchos Yana y Amelech que eran de la casa de los Hashmonaim. La cuestión es que Marta Bas Baitois le trajo un tirka, una medida de dinarim, de monedas de oro, a este Yana y Amelech, al de Ukbe le Yoshua ben Gamla bekayan y Rabrbe, hasta que lo nombró Yana y Amelech, el rey Yana, a Yoshua ben Gamla, que era un marido de Marta Bas Baitois, como sumo sacerdote. Quiere decir que en la época del segundo Beis HaMikdash, el segundo templo, los sumos sacerdotes se compraban, el cargo estaba a la venta, por así decir, al mejor postor, por llamarlo de alguna manera. Y con esto Rav Yosef explica, o la Gemara explica, que cuando la Mishnah dice que quizás no estudió el Kohen Gadol, es porque en la práctica quizás no sabía nada. Avanzamos. Erev Yom Kippurim Shachris Ujule. La tarde de Yom Kippur, el día anterior a Yom Kippur, le mostraban al Kohen Gadol a la mañana diferentes animalitos. Tana, Afase Irim. Hay una braisa que dice que incluso le traían chivos al sumo sacerdote. La Mishnah dice Parim Meirim Ukvasim, vacas o toros y carneros y ovejas. Pero la braisa dice Afase Irim, incluso chivos también. Pregunta la Gemara, Betana Titan, My Time Aloitana Se Irim. Y nuestro Tana en la Mishnah, ¿por qué no dice chivos? ¿Por qué no dice que también le traían chivos? Responde la Gemara, Kivan de Aljet Kaosu, Hal Shadaite. Por cuanto los chivos en Yom Kippur, el Seir Mishtaleach, que se va a estudiar ampliamente, pero mucho más adelante, un chivo que se enviaba a Azazel, un monte grande, etcétera, que cargaba con los pecados, y de ahí sale la historia del chivo expiatorio. Interesante, en Payas Ajar y Mois, en la Torá está claramente explicado. El chivo expiatorio era el chivo que expiaba justamente los pecados del pueblo de Israel. Entonces, traduciendo las palabras, Kivan de Aljet Kaasu, por cuanto estos chivos, que eran dos, y en otro momento se va a explicar el detalle, venían por pecados, entonces el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, veía, hoy veis, mire, este es un chivo, voy a tener que traer chivos mañana por los pecados del pueblo de Israel. Entonces no le mostraban chivos, según la versión de nuestra Mishnah. La Braisa dice que sí le mostraban chivos. La Mishnah dice no le mostramos chivos para que no se debilite, por así decir, por el hecho de haber visto chivos que venían por el pecado del pueblo de Israel. Pregunta la Gemara, y Aji, Parname, Aljetu de Ase. Y si es así, si no le mostrabas chivos porque vienen por pecados, el toro también viene por un pecado. Entonces, ¿para qué se lo mostrás?
¿Por qué toros sí que vienen por pecado y chivos no que también vienen por pecado? Responderá que more par, kivan de Allah veal ejova koyanim de hace. El toro, por cuanto que viene para expiar los de Kohen Gadol, sus pecados y los pecados de sus hermanos Koyanim. Be'ejo Koyanim y Iko, Inish de Isbei Milsa, en algunos de sus hermanos Koyanim, sus sacerdotes, si hay alguna persona que tiene algo, es decir, algún pecado, el Kohen Gadol se enteraba. Si había algún Kohen que no se portaba bien, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, se enteraba. Y lo hacía retornar en arrepentimiento, porque era parte de la misma familia. Bekulo Israel, por eso el toro se lo mostraban, a pesar de que también venía pecados, pero es pecados que se pueden resolver relativamente fácil. Pero los chivos que venían por los pecados de todo el pueblo de Israel, Bekulo Israel lo yada. En todo el pueblo de Israel es imposible que el Kohen Gadol sepa los pecados de cada uno de ellos. Entonces por eso no le mostraban, según la versión de nuestra Mishnah, chivos. Omar Ravina, dice Ravina, te voy a explicar esto con un dicho popular. La Gemara en muchos lugares trae dichos populares. Hainu de Amre Inshei, esta es la explicación de la frase popular, lo que dicen las personas. Y barachtich daila have. Si el hermano, tu hermano o un pariente tuyo es dayalo, dayalo es un policía, de los policías que andan por el mercado para que nadie robe, etc. Si tu hermano es un policía o un pariente tuyo es un policía, lo ves, si lo llegas a ver en el mercado, no pases al lado de él. Porque tu hermano sabe muy bien, o tus parientes saben muy bien tus pecados, entonces mejor alejarse de esto. Si tu pariente es un policía, mejor ni pases cerca de él en el mercado. Esto es la razón por la cual el Kohen Gadol conocía los pecados, el sumo sacerdote conocía los pecados de sus hermanos Koyanim, pero del resto del pueblo de Israel no podía saber todo. Bien, punto. Por eso no le mostraban, según nuestra Mishnah, chivos, para que no piensen los pecados del pueblo de Israel que él mismo no puede resolver. Avanzamos. La Mishnah había dicho que no se le da de comer al Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Durante 7 días se le daba de comer, pero el día anterior a Yom Kippur comía menos. Taño, Rabbi Yehuda ben Nekusa Oimer, dice Rabbi Yehuda ben Nekusa en una braisa, le daban de comer al Kohen Gadol. Soiles es como harina, pero la parte de la harina que tiene el afrecho. Cuando uno produce la harina, antiguamente la harina blanca, bien blanca, limpia, era considerada extremadamente buena y pura y mejor. Y la harina negra, ¿qué significa? Negra o más oscura, marrón, lo que sea, porque estaba mezclada con afrecho, no estaba bien tamizada. Hoy en día la gente dice es más sano el afrecho, etc. Ok, no vamos a discutir la cuestión de salud, etc. con el salvado, no voy a discutir esto. Esta es la asunción que hace la ley judía en todos lados. La harina blanca pura es mucho mejor. Ahora bien, soiles significa harina que tiene mezclado afrecho, que tiene mezclado el salvado del trigo, etc. Y también le daban de comer beitzim, huevos. ¿Para qué le daban de comer esta harina, como si dijésemos harina integral y huevos? Que de más mese, para que vaya al baño, para que esté limpio por adentro, pero así que vaya al baño. Y no tenga que ir tanto al baño durante el día de Yom Kippur. Ombrulo, y le dijeron a Rabbi Yehuda ben Nekusa, Kol sheken she'ata mevio le dijimum. ¿Cuánto más aún si le das de comer esta harina de salvado, harina de integral y huevos, lo llevas a calentarse? ¿Qué significa calentarse? De la primera Mishnah en adelante, la Gemara asume, y estamos muy preocupados, que el Kohen Gadol no vea Kri. ¿Qué significa Kri o Keri? Kri y Keri significa una emisión seminal involuntaria. Ya dijimos que lo separaban de su casa, es decir, de su esposa, durante 7 días. Entonces con la esposa no estuvo. Pero podía ocurrir que veía una emisión seminal a la noche o lo que sea, sin intención, digamos, una cuestión forzosa, que le ocurrió. Entonces, se le daba de comer comidas que la tradición de los jajom, de los sabios, es que esas comidas no llevan a esto. No llevan a calentar el cuerpo de manera tal que la persona tenga imaginaciones a la noche, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a Rabbi Yehuda ben Nekusa, le daban de comer harina integral y huevos. De acuerdo a los Ambruloi, a los jajom, a los sabios que le contestaron a él, de ninguna manera, estos eran comidas que llevaban justamente a que tenga emisiones seminales.
Tania, otra braisa dice, Sumjus, Omar Mishum Rabbi Meir, dice Sumjus, en nombre de Rabbi Meir, Ein Mahilinoy soy, Lei Abi, no le daban de comer Abi, ahora vamos a ver qué es esto. De hombre le ley Ababi, y hay quienes dicen que no le daban, que Sumjus dice que no le daban de comer Ababi, ya vamos a ver qué es esto. Y hay quienes dicen, Aflo Yain Lavan, tampoco le daban de comer vino, de beber vino blanco. Loi Abi, ¿qué significa Abi? Abi son 3 letras, Aleph, Beis, Yud, que corresponden a 3 comidas. Loi Esroig, no le daban de comer citrón. Esroig es una especie de limón, no es un limón, es una especie de limón, Esroig. Veloi Beitzim, y tampoco huevos. Veloi Yain Yashan, y tampoco vino viejo, añejado, porque estas cosas llevaban a calentar el cuerpo. Eso es Abi. Esroig, Beitzim, Yain, Abi. El citrón de vuelta, los huevos y el vino añejo. De hombre, Loi Ababi. Hay quienes dicen que en realidad era Ababi. ¿Qué significa Ababi? Loi Esroig, la Aleph de Esroig, Loi citrón, Loi Beitzim, huevos, Loi Basar, shamen, carne grasosa, Loi Yain Yashan, y no le daban de beber vino añejo. Y tampoco hay quienes dicen que tampoco le dan de beber vino blanco. Porque el vino blanco lleva a la persona a la impureza, es decir, a emisiones seminales durante la noche, etc., involuntarias. Punto. Otra braisa relacionada con este asunto. No está directamente, hay diferentes versiones en la Gemore, pero la cuestión es que vamos a estudiar lo sencillo. Tanu Rabbanan, no está relacionada directamente con el Kohen God, con el sumo sacerdote. Tanu Rabbanan enseñan a nuestros sabios Zav. ¿Qué es un Zav? Zav es un hombre, también puede ser una Zava, una mujer, pero acá estamos hablando de un hombre. Zav es un hombre que vio una emisión por ese lugar, etc., pero no era de semen, era de alguna otra cosa. Que de hecho Rashi mismo explica, los comentaristas explican que no es lo mismo Ziva. Ziva significa algún flujo que sale por ahí donde uno orina, donde los hombres orinan, etc. Es algún flujo, pero no es semen, es alguna otra cosa. Esto se llama Zav. Y hay varias leyes, muchas leyes en la Torah respecto de un Zav, de cómo se purifica, cómo no se purifica, cuántas veces vio, de acuerdo a eso tiene que contar 7 días limpios o no. Ahora explico el detalle, pero primero vamos a la braisa. Tan Rabbanan enseñan a nuestros sabios, Zav, Toilin Lei B'Maichal. El Zav, asumimos que lo que vio, lo vio por lo que comió, y no por ser un Zav. Y todo tipo de comidas. Punto. ¿Qué significa todo esto? La Torah nos cuenta que cuando un Zav ve una emisión, que de vuelta no era semen, era alguna otra cosa, algún otro flujo, cuando un Zav ve una emisión, entonces queda impuro, a la noche va a la mikve y al otro día está puro. Bien, cuando un Zav ve una segunda emisión, una después de la otra, entonces tiene que contar 7 días limpios y a la noche va a la mikve y está puro. Cuando un Zav ve 3 emisiones, ahí tiene que contar 7 días limpios, tiene que ir a la mikve y además tiene que tener un korban, una ofrenda. Estas son las alojes, las leyes de Zav. Ahora bien, la Torah explica que tiene que ser Zav Besarai, por su propia carne, es decir, ¿por qué ve el flujo? Porque interiormente tiene algún tipo de enfermedad que ve estos flujos. Y no porque una comida, por ejemplo, le hizo tener una emisión seminal. Es otra cosa, también hay una tumas, cría, hay una impureza de emisión seminal, pero es otra cuestión, no tiene nada que ver con Zav. Nunca un tumas cría, una impureza seminal, por emisión seminal, lleva a que la persona tenga que traer un korban, una ofrenda en el Beis Hamikdash. No existe una cosa así. Pero Zav sí. Entonces tenemos que de alguna manera distinguir entre qué es una emisión seminal y qué es un ziva, que es este flujo. Entonces, si la persona comió comidas específicas que lo llevaron a tener un flujo, Zav, dice la Braisa, Toilin Lei B'Maichal. Decimos que en realidad fue comida lo que le generó el flujo y no fue la enfermedad propia que le generó el flujo. Esto es lo que dice la Braisa. Vamos de vuelta. Tanu Rabbanan, Zav, Toilin Lei B'Maichal. Enseñaron a nuestros sabios un Zav. Asumimos que lo que hizo generar la emisión fue la comida. Y todo tipo de comidas. Elazar ben Pinchas, dice Elazar ben Pinchas en nombre de Rabbi Yehuda ben Beteira, Ein machile noise lei chagvi
Velei gavam. Y ahí está la conexión con el texto que dijimos antes. A Kohen Gadol no se le daban ciertas comidas para que no tenga una emisión seminal. Mirá, hay una braisa, hay una enseñanza que habla del Zav, a quien tampoco se le daban de comer ciertas comidas, pero no por una emisión seminal, para saber exactamente si la emisión que va a haber es Ziva, causa de una enfermedad, o si la emisión que vio es causa de la comida que comió. Entonces, al Zav, no se, según la versión de Elazar ben Pijas, un nombre de Rabbi Yehuda ben Beteira, no se le daba de comer Hagvi, ya vamos a ver qué era, y tampoco Gavam, ya vamos a ver qué era. Y tampoco todas las comidas que llevaban a impureza, emisiones seminales como estudiamos anteriormente, el esra y los huevos, etc. Loi Hagvi, ¿qué significa Hagvi? Loi Halav, no se le daba leche, Loi Gvina, ni queso, Loi Beitza, ni huevos, Loi Yain, y tampoco vino. Veloi Gavam, y tampoco se le daba Gavam. ¿Qué significa Gavam? Mei grisin shel poil, agua en donde se cocinó algún tipo de porotos, algún tipo de legumbres. Ubasar shamen, y tampoco carne grasosa. Veloi umarias, y tampoco se le daba hagam, la memes marias, murias, algún tipo de líquido. ¿Y qué significa no todas las cosas que traen impureza? O sea, dimos toda una lista, son algo clásico en la Gemara, es parte de la interpretación clásica de la Mishnah, de la Braisa, etc. La Mishnah, en este caso una Braisa, perdón, dio toda una lista de cosas, y después dice, y no todo lo que se le trae tuma, no todo lo que le genera tuma, impureza. Evidentemente, la Braisa está agregando alguna otra comida. A la lista que dimos, cuando decimos, y tampoco todo esto, eso está agregando algo. ¿Qué es lo que agrega? Le asoye mai, pregunta la Gemara. Pero agregar qué? ¿Qué viene? ¿Qué otra comida que no fue introducida en la lista agrega la frase y tampoco todo lo que trae impureza? Le asoye hate tarorabala, para incluir aquello que también enseñaron nuestros sabios. Estamos en la última línea de 18a. ¿Qué enseñaron nuestros sabios? Hay 5 cosas que llevan a la persona a la impureza. Es decir, dimos una lista de Hagvi, 4 cosas, Gavam, 3 cosas, y tampoco todo lo que lleva impureza. Ese tampoco agrega 5 cosas más. ¿Cuáles son? Estos son Hashum, el ajo, pasamos a Yudches Amud Beis, 18b, Viashachalaim. No sé exactamente qué significan todas estas especies. De hecho, en la Gemara en Yuma también, mucho más adelante, hay toda una lista de refugios, de medicinas que nadie sabe qué quieren decir. Lo vamos a leer, pero cuando lleguemos. Pero sea como fuere, Rashi dice crashing. Cuando Rashi explica estas palabras, las explica siempre en francés antiguo. Tampoco sé francés, así que no sé qué quiere decir. Shahalaim, Bejalgal Goiles, y Rashi explica Jalgal Goiles es pulpur o pulfur, algo por el estilo. Vea beitzim, y los huevos. Vea gargir, y gargir Rashi traduce aruga, sea lo que fuera que quiere decir. No se le daba de comer ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas, estas 5 cosas, shum es ajo, ese conocido, shahalaim, halgalgoiles, beitzim, huevos conocidos, y gargir, estas 5 cosas generan que la persona, su cuerpo, digamos, esté más caliente y pueda tener una emisión seminal durante la noche. Ahora la Braisa trae un pasuk, un versículo. Salió uno al campo, cuenta el Tanaj, en Melachim, salió en Reyes, salió uno al campo a recoger oirois. ¿Qué significa oirois? Tana, Mishmei de Rabbi Meir, enseñamos el nombre de Rabbi Meir, de Gargir. Esto se refiere al Gargir que genera que el cuerpo esté impuro y trae posibilidad de emisiones seminales durante la noche. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Lama Nikra Shman Oirois. ¿Por qué se llaman así? Oirois Shemeires Esainaim, porque sirven también para iluminar los ojos. Quizás era algún tipo de zanahoria que iluminaban los ojos, servía para tener buena visión. Omar Rabhuna, dice Rabhuna, Moitze Gargir, una persona que encuentra este Gargir, Im Yochle Achloi Oichl. Si lo podés comer, comelo, te va a servir bien para la visión. Y si no lo podés comer por alguna razón, lo pones en tus ojos y esto te va a ayudar a una buena visión. Dice la papa, eso se aplica, que te lo puedes pasar por los ojos y te va a servir bien para la visión, al gargir que crece en los límites entre un campo y el otro campo.
Omar Rav Gidl, Omar Rav, Achsanoi, Loya Achel Beitzim. Dice Rav Gidl el nombre de Rav. Un visitante, si uno va de visita a algún lugar y le dan una cama para dormir, no comas beitzim, no comas huevos. Y tampoco duermas con las sábanas del dueño de casa. Porque quizás vas a ver una misión seminal y te vas a quedar avergonzado porque va a estar sucio la ropa, la sábana, etcétera, etcétera. Ahora la Gemara trae dos historias muy cortitas, muy interesantes, que los comentaristas discuten exactamente cómo son estas historias y qué quieren decir. Rav, que así se llamaba el sabio, que Mikla le Darshish, evidentemente Rav viajaba frecuentemente a este lugar que se llama Darshish, lugar, el nombre del lugar, en Babel, en Babilonia. Cuando Rav llegaba ahí, Mahris hacía una publicación, no sé si en la sinagoga, en la plaza central, lo que sea, Man Havia Leyuma, ¿quién se casa conmigo por un día? Rav Nachman, por el otro lado, otra generación posterior, Kat Mikla le Shechantzif, cuando Rav Nachman iba a este lugar que se llama Shechantzif, Mahris también hacía la misma publicación, Man Havia Leyuma, ¿quién se casa conmigo por un día? ¿Qué significa esta cuestión? Rashi explica que no es apropiado que una persona, un hombre, no es bueno que el hombre esté solo, dice la Toira. No es apropiado que la persona esté solo. Si tiene una esposa, entonces ya está protegido, por así decir, de que no va a tener emisiones seminales. Rav y Rav Nachman, cada uno en su mundo, en su generación, en sus ciudades donde viajaban, tenían una esposa de donde ellos vivían. Pero cuando viajaban a otro lado y no viajaban con la esposa, por la razón que sea, entonces tenían que tener una esposa. ¿Quién se casa conmigo por un día? Para por lo menos tener una esposa. Toisves explica, es toda una discusión larga, es un Toisves largo, un comentario largo, pero Toisves explica que no se consumaba ese matrimonio. No se consumaba ese matrimonio, ya vamos a ver por qué. Pero simplemente tenía una esposa, donde estaba en la casa con esa esposa, no la tocaba, ni se consumaba, etc. El hecho de que ya tenía una esposa, esto, por así decir, lo protegía de no tener emisiones seminales. ¿Por qué no se casaban? Ya vamos a ver. ¿Acaso no aprendimos en una braisa? Volvemos a la Gemara. ¿Acaso no aprendimos en una braisa? Rabbi Eliezer ben Yaakov Oimer, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, Isa Adam Isha b'Medina Zuvei, Elecho Isa Isha b'Medina Jerez. Una persona no debería casarse con una mujer en un país en este contexto quiere decir ciudad. Eran ciudades de estado, era diferente antes cómo funcionaban las ciudades y los intendentes y gobernadores, etc. El punto es que esto se aplica a ciudad y a país también, es la misma cuestión. No es que una persona no puede casarse en un país con una mujer e ir a casarse en otro país con otra mujer, a pesar de que en el judaísmo la poligamia está permitida. Hoy en día la Torá la permite. Hoy en día está prohibida para el mundo ashkenazí. No importa todo el detalle de la historia. Rabbeinu Gershom era Goila, un sabio aproximadamente año 900 de la era común, lo prohibió para el mundo ashkenazí. El mundo sefaradí nunca tuvo esa prohibición. Y en los países en donde está permitida la poligamia, por ejemplo los países musulmanes, existían Yehudim que tenían más de una esposa. En los países donde vivía el mundo ashkenazí, el mundo occidental, por cuanto los gobiernos eran católicos, etcétera, cristianos, ellos prohibían la poligamia, entonces los judíos también tenían prohibida la poligamia. Sea como fuere, en la época de Rabbi Eliezer ben Yaakov evidentemente no había ningún tipo de prohibición. Rabbi Eliezer ben Yaakov vivió mucho tiempo antes que Rabbeinu Gershom, habrá vivido aproximadamente año 100 de la era común o un poco después. Él dice entonces que una persona no puede casarse en un país con una mujer y después ir a otro país y casarse con otra mujer. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Shema izdavgu ze etzel ze. Quizás vas a tener hijos con una mujer en un lugar y después vas a tener una hija, por ejemplo, con otra mujer en otro lugar. Y se van a encontrar estos dos hijos tuyos y no van a saber que son hijos tuyos. Y surge entonces que, acá dice que tiene que estar borrado esto, pero bueno, sea como fuere, se va a encontrar un hermano casándose con una hermana y está prohibido, o un padre casándose con una hija y está prohibido. Y vas a llenar el mundo entero de bastardos.
porque no se pueden casar entre ellos, entonces los hijos que tienen esa relación se llaman mamzeirim. Bastardo tiene otro contexto también. Todas las relaciones prohibidas en la Torah que están ampliamente explicadas en Parshas Ahar y Mois, cuando tienen descendencia, Has v'Shalom, Dios libre y guarde, entre una relación prohibida, por ejemplo un hermano con una hermana, se llama mamzer. Ese es el nombre que lleva el producto de esa relación. Más allá que es bastardo en castellano quiere decir hijo de una relación. Cuando una mujer está casada con un hombre, si el hombre tiene un hijo con otra mujer es un bastardo, si la mujer tiene un hijo con otro hombre es un bastardo. En el judaísmo la palabra mamzer no significa solamente bastardo, tiene otro significado también como producto de toda relación prohibida. El punto es que si vos tenés una esposa en una ciudad, en un país, y tenés hijos, y tenés otra esposa en otra ciudad, otro país, y no se conoce uno con el otro, puede ser que se encuentren los hijos de este con los hijos del otro, y son tus hijos, y se casan entre ellos. Y al Zenemar, y sobre esto está escrito, Mala Aretz Zima, la tierra se va a llenar de perversión. Entonces, ¿cómo venía Rav a Darshish? ¿Y cómo iba Rav Nachman a Shhantzif? Y decían, ¿quién se casa conmigo por un día? No, ya tenías tu esposa en tu lugar, ¿qué te casas con otra por un día? Hombre, Rabbanan Kala Isleu. Entonces la respuesta es, no hay problema. En el caso de Rav Nachman, por cuanto eran sabios, si eran conocidos, hay rumor, o sea, ya se sabe que este sabio, que esta persona es hijo de este sabio, esta persona es hijo de este sabio, por cuanto es un sabio. ¿A quién le hablaba Rabbi Eliezer ben Yaakov que no hagas esto de casarte con una esposa acá y con otra esposa allá? A las personas comunes, que nadie sabe quiénes son, pero los sabios no es necesario. Dicho esto, aparentemente está bien esto que hacía Rav y Rav Nachman para salvarse de misiones seminarias durante la noche, de tener una esposa por un día. Pero hay otro problema. ¿Acaso no dijo Robe en otro lugar? Y no voy a entrar en los detalles de estas leyes porque son muy complejas y largas, pero se llaman leyes de Nida. Nida significa una mujer que está impura porque tuvo un ciclo menstrual y no fue a la mikve, un baño ritual, para purificarse de su ciclo menstrual. Ahora bien, dice Robe, si le llamaron a la mujer, le mandaron un WhatsApp a la mujer, no, ya vino tu novio, te vas a casar mañana, pasado mañana, etc. Y ella dijo, ok, vamos, acepto el casamiento. Tiene que esperar 7 días limpios. ¿Por qué? Porque el momento en que le dijeron, hey, vino tu novio para casarse, la mujer sintió obviamente una tensión, una presión, y esa presión genera que tenga ciclo menstrual. Puede ser que haya visto sangre. Y si vio sangre, lo mejor es que no se case en este momento, porque está impura. Se puede hacer un casamiento con impureza también, pero no importa ahora el detalle, se trata de evitar, porque evidentemente el marido quiere estar con su esposa, la esposa quiere estar con su marido, y si ella está impura, no pueden estar juntos. Y es un dolor de cabeza, por así decirlo. No pueden estar juntos solos si se casaron y ella está impura. Entonces, ¿cómo se purifica? No voy a entrar en todos los detalles de vuelta, pero básicamente lo que dice la Gemara es, espera 7 días limpios y recién ahí se casa. Entonces, ¿para qué sirve que Rav decía quién se casa conmigo por un día? En cuanto le decían a la chica, ¿te casas conmigo? Ella decía, sí. Tenía que esperar 7 días para casarse. No sirve para el día, para ese día. Entonces, responde la Gemara, no era así. No es que llegaban al lugar Rav o Rav Nachman y decían, hoy, ¿quién se casa conmigo ahora? No. Rabbana noidoya havu moidulehu mikeidem havu mekadmei umeshadre shlucha. Es una frase rara en arameo. Los sabios, Rav y Rav Nachman en este caso, informaban de antes, mandaban enviados para avisar, tal día voy a estar en tal ciudad, ¿quién se va a casar conmigo por un día? Entonces automáticamente, por lo menos 7 días antes ya avisaban, mínimo. La mujer que decía, sí, yo acepto casarme por un día, ya desde antes sabía que tal día posterior iba a llegar Rav y iba a estar lista para casarse. Hasta acá la Gemara está asumiendo que el casamiento efectivamente se consumaba. Yo me adelanté antes y cuando conté toda esta historia dije lo que los comentaristas explican directamente sobre la historia, pero el punto es que hasta acá estábamos pensando que el casamiento se consumaba. Entonces por eso había que esperar 7 días para consumar el casamiento, por un día, y si era un sabio podía pasar, digamos, podía casarse con otra mujer en otra ciudad, a pesar de que es un problema, porque era conocido, etc.
Esto es un camino de solución. El casamiento efectivamente se consumaba. Pero hay otro camino de solución que es más práctico, por así decir, que es lo que yo mencioné antes. Y si querés te doy otra solución. Y solamente estaban juntos. Es decir, en la misma casa, pero no se consumaba el matrimonio con intimidad. Porque no es igual quien tiene pan en su canasta que quien no tiene pan en su canasta. Es decir, por cuanto Rav ya estuvo casado en otro lugar y probablemente ya tenía hijos con su esposa, etc. Ahora llegaba a esta nueva ciudad y se casaba por un día con esta mujer, no necesitaba tener intimidad con ella, porque Rav ya estaba acostumbrado, ya sabía lo que era tener intimidad, etc. Si estamos hablando de un joven que nunca se casó, no se puede hacer todo esto, porque el joven quiere estar con su esposa y ella quiere estar con él, etc. Pero por cuanto estamos hablando de un hombre más grande, Rav, que ya estaba casado, o Rav Nachman, que ya estaba casado en su ciudad, con sus hijos, etc., cuando llegaba a una nueva ciudad, se consideraba que tenía que estar casado, porque esto lo protegía de no tener emisiones seminales, pero no era necesario que tenga intimidad con esa esposa. Con que estén en la misma casa, alcanza. ¿Por qué? Porque ya tenía paz besalo, ya sabía lo que era tener intimidad. Y no es lo mismo alguien que ya tuvo intimidad que alguien que nunca tuvo intimidad. No es lo mismo alguien que no tiene ni la posibilidad de tener intimidad, porque su esposa está no sé qué cuántos kilómetros, que alguien que ya tiene una esposa acá, tendría el potencial de tener intimidad. Esto ya lo calma. Esto ya le permite no tener la necesidad de tener intimidad. Hasta aquí el análisis de la Mishnah. Entonces, vamos a avanzar en la próxima Mishnah, al final de Yud Ches Amud Beis, 18b. Mesaru zikne beistin le zikne kehuna. Una vez que los sabios le explicaron, en la Mishnah anterior explicamos, una vez que los sabios le explicaron cómo son los animales, cómo es el trabajo de Yom Kippur, le leyeron, le estudiaron, etcétera, etcétera, estos ancianos del juzgado lo pasaban al Kohen Gadol, la zikne kehuna, a otros ancianos koyanim, Ve'elu le alías beis Abtinas, y los llevaban a la casa de Abtinas. ¿Qué significa la casa de Abtinas? Volviendo al plano del Beis Hamikdash, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, dormía acá, en Lishkas Paredrin. Este es el Shara Mizrach, el portal del este, en donde le mostraban animalitos. Beis Abtinas está aquí arriba, era un cuarto que estaba arriba, por eso se llamaba Alía, había que subir unas escaleras para entrar a ese cuarto, y en ese lugar preparaban el Ketoires. El ancho de toda la Azara, se llama el patio del Beis Hamikdash, el ancho entero del Beis Hamikdash eran aproximadamente 75 metros. Entonces ahora estamos en que el Kohen Gadol está en Beis Abtinas, en este lugar en donde hacían el Ketoires, preparaban el incienso, como se va a explicar ampliamente en la Mishnah. Lo llevaban ahí, y lo hacían jurar. La Gemara va a explicar ampliamente el juramento, ahora no voy a entrar en el detalle. Lo hacían jurar, y se iban estos ancianos de los koyanim, sacerdotes ancianos, y le decían así: mi señor sumo sacerdote, nosotros somos enviados del juzgado, y vos sos nuestro enviado y enviado del juzgado. Te hacemos jurar de quien, en nombre de quien hace residir su nombre en esta casa. O sea, te hacemos jurar por Dios que no vas a cambiar el día de Yom Kippur, no vas a hacer ningún trabajo diferente de lo que nosotros te indicamos. Este es el juramento que le hacían jurar los Koyanim al Kohen Gadol. De vuelta, más adelante vamos a ver por qué. Él se daba vuelta y se ponía a llorar. Y ellos se daban vuelta y se ponían a llorar, porque mutuamente se sospecharon de que vaya a cambiar alguna cosa. No voy a entrar en el detalle porque esto está en la Gemara ampliamente explicado. En la clase que viene, Dios mediante, lo vamos a estudiar. Pero había tzedoikim, saduceos, que después voy a explicar quiénes eran, que cambiaban algunos trabajos de Yom Kippur. Entonces acá le hacían jurar al Kohen Gadol que él no va a cambiar nada. Y Mayahaham, si el Kohen Gadol era un sabio doirish, entonces explicaba versículos y hacía droshois y comentarios sobre la lectura de Yom Kippur y sobre todo el trabajo de Yom Kippur. Y si no era un sabio, los sabios, estudiantes de sabios, explicaban versículos frente a él. Y si estaba acostumbrado a leer la Toira,
Entonces leía la Toira. Estamos hablando de la tarde, Erev Yom Kippur, el día anterior a Yom Kippur. Bimla, Vicino, Kohen Lefana. Leían frente a él. Ubame Kohen Lefana. ¿Qué es lo que leían frente al Kohen Gadol? Be Ioiv, be Ezra, be Divrei Yomim. En el libro de Ioiv, en el libro de Ezra, en las crónicas, etc. Rashi explica que estos son textos que te llevan el corazón. Son textos interesantes que te permiten prestar atención y no te vas a dormir escuchando estos textos. Zeharia ben Kabutal Oimer, dice Zeharia ben Kabutal, Pami Marbei Karisi Lefana be Daniel. Muchas veces yo leí frente al sumo sacerdote en el libro de Daniel. Este es el final de la Mishnah, este es el final de la página 18b. Dios mediante, la clase que viene, la página 19a, vamos a hacer la explicación de esta Mishnah.